Primera lectura, lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: yo le puse límites al mar. Cuando salía impetuoso del seno materno, yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Y esto es palabra del Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 106 y dice de la siguiente manera. En la antífona responsorial dice: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Los que entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas, contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso, que alzaban las olas a lo alto, subían al cielo, bajaban al abismo y el estómago revuelto por el mareo. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta con suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza, Él y los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia. Al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para Él, todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Y esto es palabra del Señor. El fragmento evangélico de este domingo está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41, y dice de la siguiente manera. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en la que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento, y las olas estrellaban contra la barca y las iba llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿acaso no te importa que nos estemos hundiendo?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Y esto es palabra del Señor. Hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Dios le recuerda a Job que él y solo él pudo dar esas órdenes al mar. Job no entiende por qué le han sobrevenido tantas desgracias siendo un hombre justo como es. Según la concepción de su pueblo, Dios debería premiar su bondad y librarle de las desgracias. Puesto que los amigos que acuden a consolarle no son capaces ni siquiera de darle una razón convincente, Job apela al mismo Dios, y Dios le muestra cómo el único que puede poner límite tanto a las olas del mar como a los ataques del mal es Él. Con el Salmo 106 nosotros proclamamos no solo la grandeza de Dios, sino también la cercanía y su compasión. ¿Por qué? Porque es eterna su misericordia. Según Pablo, gracias a la muerte y resurrección de Cristo, Dios nos ha concedido el don de ser una criatura nueva, una criatura renacida. Eso aparece en la carta segunda a los Corintios, capítulo 5, versos 1 al 14 al 17. El mar aparece también en el Evangelio que se proclama en este domingo. La tormenta levanta en el lago unas olas tan grandes que inundan la barca en la que navegan los discípulos, llevando a Jesús a bordo. No nos extraña que surjan entre ellos algunas dudas.
Por ejemplo, Jesús ha pedido que se alejen de la costa y se hagan a la mar pasando a la otra orilla del lago. Lo asombroso es que Jesús no haya previsto la tormenta que les iba a sorprender durante la travesía. Los discípulos parecen dudar de la sabiduría de su Maestro. Además, pueden poner también en su bondad dudar en su bondad y en su justicia. Él les ha dado una orden y ellos han obedecido. Pero la obediencia les ha puesto en una situación de peligro. Tal vez empiezan a pensar que si sobreviven este peligro, procurarán actuar por cuenta propia. Por otra parte, Jesús siempre se ha mostrado atento a las necesidades de las personas que los buscan y les siguen. ¿Cómo es que en esta ocasión se ha dejado vencer por el cansancio y duerme despreocupado de su amigo? Finalmente, los discípulos se sienten dominados por el miedo. El Maestro siempre ha mostrado su poder sobre los demonios. ¿No será capaz de vencer la tempestad y poner fin a las fuerzas del mal embravecido? Este relato del Evangelio presenta a nuestra consideración dos preguntas que brotan espontáneas de la boca de los discípulos de Jesús. La primera: Maestro, ¿no te preocupa, no te importa que nos estemos hundiendo? Esta primera pregunta refleja en realidad la desconfianza que a veces paraliza también hoy a los seguidores de Jesús. Pero a pesar de ello, Jesús le importa la muerte de sus discípulos. No le han elegido ellos. Él ha sido el que los ha elegido libremente y presta atención a sus dificultades. En segundo lugar, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Esta segunda pregunta revela el camino que ha de conducir a los creyentes de hoy. También en las dificultades actuales hemos de aceptar a Jesús como Señor y anunciar su presencia en el mundo. En Jesús se manifiesta la fuerza de Dios que ha puesto límites al mar. Apenas se oye hablar hoy de la providencia de Dios. Es un lenguaje que ha ido cayendo en desuso o que lo hemos convertido en una forma piadosa de considerar ciertos acontecimientos. Sin embargo, creer en el amor providente de Dios es un rasgo básico del cristiano. Todo brota de una convicción radical. Dios no abandona ni se desentiende de aquellos a quienes crea, sino que sostiene su vida con amor fiel, vigilante y creador. No estamos a merced del azar, el caos o la fatalidad. En el interior de la realidad está Dios conduciendo nuestro ser hacia el bien. Esta fe no libera de penas y trabajos, pero arraiga al creyente en una confianza total en Dios que expulsa el miedo a caer definitivamente bajo las fuerzas del mal. Dios es el Señor último de nuestras vidas. De ahí la invitación de la primera carta de San Pedro: descarguen en Dios todo agobio, que a Él le interesa vuestro bien. Esto no significa que Dios intervenga en nuestra vida como intervienen otras personas o factores. La fe en la providencia ha caído a veces en descrédito precisamente porque se le ha entendido en sentido intervencionista, como si Dios se entrometiera en nuestras cosas forzando los acontecimientos o eliminando la libertad humana. No es así. Dios respeta totalmente las decisiones de las personas y la marcha de la historia. Pero eso no se debe decir propiamente que Dios guía nuestra vida, sino que ofrece su gracia y su fuerza para que nosotros la orientemos y guiemos hacia nuestro bien. Así, la presencia providente de Dios no lleva a la pasividad o a la inhibición, sino que lleva a la iniciativa y la creatividad. No hemos de olvidar, por otra parte, que si bien podemos captar signos del amor providente de Dios en experiencias concretas de nuestra vida, su acción permanece siempre inescrutable. Lo que a nosotros hoy nos parece malo puede ser mañana fuente de bien. Nosotros somos incapaces de abarcar la totalidad de nuestra existencia. Se nos escapa el sentido final de las cosas. No podemos comprender los acontecimientos en sus últimas consecuencias. Todo ha de quedar bajo el signo del amor de Dios, que no olvida a ninguna de sus criaturas. Desde esta perspectiva adquiere toda su hondura la escena del lago de Tiberíades. En medio de la tormenta, los discípulos ven a Jesús dormido confiadamente en la barca. De su corazón lleno de miedo brota un grito: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús, después de contagiar su propia calma al mar y al viento, les dice: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe?